Buenas noches Latinoamérica, buenas noches comunidad de Macondo. Este es nuevo jueves de Macondo, nueva dosis de esta horita que cada vez que oigo esta melodía ya me entra adrenalina a ver de qué temas vamos a tratar hoy. Hoy estamos Ina y Leandro. Marco está viajando, pero nos ha grabado un reportajito, así que vamos a estar atendidos por Marco también. Vamos a tratar muchos temas importantes para Latinoamérica. Arrancaremos con Venezuela, seguiremos con Colombia, Argentina y culminaremos con Cuba, donde nos acompañará Abel Prieto, uno de los intelectuales cubanos más importantes de nuestra época. Así que les invito a que ya, si tienen preguntas, los miembros de nuestra comunidad pueden ir enviándolas al chat, pueden enviarlas por Twitter con hashtag Macondo, los vamos a leer y a ver si los podemos responder todas. Como siempre, aquí en YouTube de Caras y Caretas, síganos, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse el Macondo del jueves que viene. Y bueno, ya vamos a arrancar directos para no perder el tiempo. Vamos a arrancar con el tema de oro venezolano. Leandro, si quieres introducir la noticia y luego vamos a debatirla. Buenas noches, Ina. Buenas noches, comunidad de Macondo. Bueno, vamos a arrancar con este tema del oro venezolano. En el año 2011, hace ya más de 10 años, el entonces presidente Hugo Chávez en Venezuela decidió repatriar 160 toneladas de oro que Venezuela tenía a resguardo en bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ya Chávez en ese momento sospechaba que podían venir sanciones internacionales y podía haber en ese conjunto de sanciones el interés de confiscar recursos venezolanos que estaban depositados en el exterior. Esta práctica de utilizar bancos centrales o bancos de algunos países muy poderosos para resguardar oro no es solo venezolana, es muy común en muchos países del mundo, sobre todo países pequeños o menos poderosos que dicen, bueno, nuestras reservas, sobre todo nuestras reservas de oro, las guardamos en algunos bancos o en algunos países donde se puede garantizar su seguridad pagando una cuota donde que el país cobra, ese país cobra para asegurar la guarda de oro. Por ejemplo, en Inglaterra está la quinta parte de las reservas de oro mundiales guardadas en el Banco Central, en el Banco de Inglaterra, proveniente de diferentes países. Se calcula que hay más de 5.000 toneladas de oro guardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, que es un destino típico para guardar reservas. Como les decía, Chávez ordenó en 2011 que 160 toneladas de oro fueran repatriadas y estuviesen a resguardo en Caracas, en Venezuela, en el Banco Central venezolano. Pero quedaban 31 toneladas de oro venezolana que estaban a resguardo desde el año 2008 en Inglaterra, en las bóvedas del Banco de Inglaterra. ¿Qué pasó? Cuando Estados Unidos y un conjunto de países decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente venezolano, Juan Guaidó le pidió a Inglaterra que no permitiera que Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro y que el Banco Central venezolano pudiera captar esas reservas de oro, pudiera utilizarlas, se las congelara. E Inglaterra se las congeló. Y esto llevó a que el gobierno venezolano hiciera un juicio en Inglaterra para poder recuperar esas reservas. Juicio que en los últimos días tuvo un fallo del Tribunal Superior inglés donde rechazó la demanda venezolana y decidieron quedarse con el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra. 31 toneladas que están ahí esperando a que Inglaterra decida quién es el que puede recibirlas, porque tampoco han decidido dárselas a Guaidó. Por ahora las quedaron. Eso es importante, ¿no? Porque, perdona Leandro, otra vez te estoy pisando, pero también me parece importante indicar que, como bien has dicho, todo empieza cuando Juan Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela en medio de una plaza y enseguida empieza a designar administraciones paralelas, las administraciones legítimas. Entonces tiene sus embajadores legítimos, tiene sus ministros legítimos, tiene su junta directiva para el Banco Central, que, vamos, dentro de su país no manda nada, pero
el Banco de Inglaterra decide, bueno, tomarlos en cuenta para que disputan esas 31 toneladas de oro. Incluso designa al presidente legítimo de Telesur, o sea, ya para completar el circo este. Una cosa importante, las 31 toneladas de oro superan como $1.000 millones en reservas. Y como bien has dicho de lo de Chávez, que empezó a sacar ese oro, a repatriarlo a Venezuela, hay un antecedente muy interesante porque esto pasa después de que se esfuma las reservas de oro de Libia, después de la revolución y del asesinato de Gaddafi. Básicamente sucede que se queda el oro libio en el limbo. Hay una investigación de una radio belga que dice que como más de $10.000 millones de dólares libios se esfumaron. Se quedaron en un banco europeo, producen intereses que no se sabe qué está pasando con ese dinero, pero no se devuelven a Libia. Chávez lo ve y empieza a repatriar el oro. Y bueno, así las cosas, 31 toneladas de oro venezolano congeladas. No es la primera vez. Esto es una lección muy buena para todos esos países que quieren llevar sus reservas afuera, pero hay una razón más de por qué están en los bancos extranjeros esas reservas. Y esa razón se llama las agencias de calificación, para que te califiquen, o sea, los Standard & Poor's, las Moody's, esas agencias calificadoras extranjeras, para que te den una nota alta, para que tú puedas gozar de un crédito, por ejemplo, necesitas como Estado guardar parte de tus reservas en el extranjero. Y eso precisamente lo que le acaba de pasar a Rusia, que también tiene sus $600.000 millones congelados fuera del país. Ina, recuerda que cuando se da este proceso de Guaidó, que asume en aquella plaza, como vos lo estás recordando, y Estados Unidos lo reconoce, y más de 50 países aliados de los Estados Unidos reconocen a Guaidó, los Estados Unidos e Inglaterra utilizaron no solo para confiscarle el oro venezolano en Inglaterra, también Estados Unidos aprovechó la volada para quedarse con Citgo, el conjunto de refinerías de PDVSA que están en los Estados Unidos y que además son una de las empresas más importantes de refinería de petróleo del mundo. Citgo está dirigido por una junta directiva designada por la Asamblea Paralela o Guaidó y sus amigos, ¿no? Y es una empresa que además tiene, de ser activos muy importantes, tiene ganancias muy importantes, ¿no? Incluso ahora está intentando Citgo volver a importar petróleo venezolano, si Estados Unidos lo autoriza, en el marco de esta negociación que está llevando el gobierno de Biden para captar petróleo venezolano. Y hay algunos directivos, de estos directivos que son como usurpadores, dicen, bueno, si es el petróleo que nos conviene más porque queda más cerca y tiene buen precio, ¿por qué no lo vamos a importar? Pero estamos hablando de una empresa venezolana que tiene una directiva puesta por un gobierno reconocido, un gobierno surgido de una plaza. Y también está la empresa Monómeros, Colombo venezolana en Colombia. Nuevamente, son empresas venezolanas o activos venezolanos que están situados en países que formaban parte de los enemigos del gobierno de Maduro, en el caso de Colombia, en el caso de Iván Duque. Y eso va a generar ahora más de un dolor de cabeza para el gobierno de Gustavo Petro, cosa que después podemos conectar con lo que queremos hablar de las relaciones de Colombia con Venezuela. Pero quiero insistir, a Colombia con la designación de Guaidó no solo quisieron hacer una cosa simbólica, política, utilizaron esa designación para quedarse con buena parte de sus activos. Y el caso de oro es muy dramático porque Venezuela pidió utilizarlo, las reservas de oro que tenía en Inglaterra, cuando tenía completamente bloqueado su mercado petrolero, para cambiarlo por dinero, incluso a través del PNUD, de un programa de Naciones Unidas, para poder comprar alimentos y medicina en el medio de la epidemia de COVID-19. O sea, tuvo además consecuencias bastante dramáticas, porque Venezuela quería usar ese oro para combatir la pandemia en el peor momento de la pandemia. Y así todo, Inglaterra no permitió que lo utilizara. ¿Cómo fue la reacción de las autoridades de Venezuela a este último
a este reciente, digamos, fallo, ¿no? Ha habido hace unas horas una declaración de Nicolás Maduro que dijo que no están de brazos cruzados ante el robo y el secuestro descarado del oro de Venezuela, que van a dar pelea, que el mundo tiene que saber que no hay seguridad jurídica en Londres. Y también ha habido declaración de Diosdado Cabello. Creo que en el programa En el Mazo Dando tenemos un audio que podemos escuchar. Lo que ha ocurrido con el Reino Unido, Inglaterra, es su historia, y el oro venezolano es la historia. Es la historia, no es solo que le ha tocado a Venezuela. Cualquier país que ellos puedan robar, lo roban. Lo roban. Bueno, se robaron un pedazo, se robaron las Islas Malvinas, imagínate tú. Y ahí la tienen. Lo que sea, se lo roban. Son unos piratas en mar abierto, filibusteros. No tiene nada que ver con los magallaneros, ¿no? Pero unos piratas en alta mar. Roban a quien sea. Ahora, esas decisiones a nosotros no nos van a frenar en intentar recuperar el oro que es de todos los venezolanos y las venezolanas, por cualquier vía. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y tú sabes perfectamente, bueno, el mundo sabe que son sentencias ya acordadas entre ellos. Son sentencias. Nosotros esperamos que esas decisiones puedan ellos revertirlas y que el oro de los venezolanos sea entregado a los venezolanos. Aquí hay un gobierno legítimo que es el presidente Nicolás Maduro. Lo demás es comiquita. Lo demás es inclusive pasado. Bueno, es su historia, dice Diosdado Cabello, es efectivamente así. No sé, seguramente muchos usuarios habrán visto a lo largo de años cantidad de memes que hay sobre el Museo Británico, o sea, empezando de Francis Drake con Museo Británico y ahora los bancos de Inglaterra. Es como que Inglaterra se queda con tus recursos, no importa, cuando oigas esto va a suceder. Ahora Leandro, no sé si tienes alguna valoración sobre esto. El Banco Central de Venezuela, que ha contratado un bufete de abogados que está haciendo los juicios, va a seguir litigando judicialmente en Inglaterra para recuperar esas reservas. Porque, ¿qué pasa? La jueza Sarah Crockett, la que toma la decisión, de todas maneras tampoco decide dárselo a Guaidó. Porque claro, los antecedentes de Guaidó con el uso de los recursos ya son un escándalo, incluso a nivel de la oposición venezolana, porque él se ha dado la gran vida, igual que buena parte de la camarilla esa que él dirigía, se han dado una vida con recursos que venían a veces como para financiar la oposición. Todo el dinero se lo gastaron, ¿no? O se lo gastan. Incluso hubo... se ha pedido explicaciones de qué pasó con el dinero que se donó para ¿te acuerdas? Para el Venezuela Aid Live ahí en la frontera. Claro, la ayuda humanitaria, la famosa ayuda humanitaria que dijo que sí o sí pasaba. Al final no se entendió muy bien qué es lo que sucedió, pero todos aquel día del concierto nos enteramos de qué sucedió en un hotel de Cúcuta con el representante de Guaidó en Colombia. Entonces, claro. Efectivamente, o sea, es que el gobierno legítimo de Guaidó, que no ha gobernado en su casa ni un día, tiene ya tantos escándalos que, como ha dicho Pablo Iglesias a un reciente programa, debe ser récord de Guinness, récord mundial. Un gobierno que no ha gobernado jamás, pero ya tiene escándalos de corrupción. Y por cierto, ahora que dices que incluso la propia oposición venezolana tiene ya sus sospechas sobre que seguramente si este oro lo designan para la junta directiva de Guaidó, algo va a pasar ahí, que mejor que ya que estamos, mejor que no le toque ni a uno ni a otro. Pues el otro día he visto un recorte de un video del programa de Carla Angola. Fíjate que los que saben un poco, siguen un poco la actualidad venezolana, saben, ¿no? De qué cuerda va Carla Angola, esta periodista opositora que creo que está en Miami, y hasta ella dijo que
en Venezuela hay miedo de que Guaidó reciba ese oro. Así que imagínate si ya tiene esa desconfianza entre la propia gente que lo apoyó y lo elevó en esos primeros días de su autoproclamación, a ver qué nos queda ahí. Sí, para que nadie crea que Carla Angola es una opositora moderada. Hace pocos días, cuando Estados Unidos reveló que había matado al principal líder de Al-Qaeda todavía o del Talibán en Afganistán, ella estaba quejándose de que no mataran a Maduro con un dron, ¿no? O sea, y esto es historia reciente, estamos hablando de ese nivel. Moderación y sobriedad sobre todo. ¿Por qué a nosotros no? Ellos tienen miedo de que si Guaidó toma el control de esos activos, el oro venezolano en Londres, el dinero que tienen por el swap en el Deutsche Bank en Alemania, que también tienen unos millones, porque hay varios que se han quedado. Guaidó le pone rueditas y se lo lleva para la casa, como ha hecho prácticamente con el dinero de monómeros, que es un escándalo también de corrupción, ¿no? Y probablemente lo que estén haciendo con Citgo, ¿no? Recordemos que algunas de las autoridades designadas de Citgo que están en Venezuela fueron presos incluso. O sea, el problema que tiene Inglaterra ahora es que esos activos los tiene, no se los quiere dar a Nicolás Maduro, no se los puede dar a Guaidó y mientras tanto sigue el litigio judicial. Pero es la primera vez en la historia, incluso de Inglaterra, que ellos toman una decisión pasando por arriba la constitucionalidad de esos propios estados, juzgando si el Tribunal Superior de Justicia venezolano es o no independiente, juzgando la directiva del Banco Central de Venezuela. Es una situación muy incómoda para Inglaterra que se precia desde que tiene oro en reservas. Inglaterra tiene bóvedas construidas desde 1780 para tener oro de diferentes países. Y además dice que nunca nadie le robó un lingote, lo cual es la garantía de seguridad que ofrece para los países que quieren guardar oro ahí. Pero claro, ahora Inglaterra no puede decir que las devuelve a sus legítimos dueños cuando se la piden, porque cuando se la piden empieza a discutir la legitimidad. En la región, en América Latina, hace bien poco en el gobierno de Macri también mandó oro para Inglaterra, oro de las reservas argentinas para Inglaterra, lo cual generó también repercusiones dentro de la Argentina. Esta onda de mandar oro para Inglaterra tiene muchos precedentes, pero ya sabemos lo que puede suceder. Es algo que los países deben pensar antes de disponer de sus reservas. ¿Sabrás, tal vez alguno de nuestros suscriptores sabe cuál es el siguiente paso? Porque ahora está este fallo, pero entiendo que todavía pueden apelar y esto todavía puede durar un tiempo. Sí, tienen la posibilidad. O al menos. Tienen esa posibilidad de apelar, ¿no? Van a apelar. El Banco Central venezolano ya dijo que va a apelar, pero da la sensación que lo que dice Diosdado es bastante claro. Salvo que haya... ¿Sabes lo que pienso, Ina? Esto va a depender de cómo sigan las negociaciones entre el gobierno de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro, que en última instancia está atado al problema del mercado petrolero asociado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Si la cosa se complica, van a terminar negociando Estados Unidos. Bueno, Guaidó ya a esta altura, como dijo Nancy Pelosi hace pocos días, ¿no? ¿De quién me estás hablando?, preguntaba en la conferencia de prensa, ¿no? Yo voy a hablar de los que están acá, dijo Nancy Pelosi. Claro, pero sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo con que ahora, como decimos, como se dice ahí, winter is coming, el invierno se está acercando, con lo cual se anuncian el embargo petrolero completo y gasístico contra Rusia, pues con alguien tendrán que negociar, y de hecho Repsol ya renovó sus actividades en Venezuela. Fíjate, o sea, si España ya siguió el ejemplo, entonces ya tiene permisos repartidos todos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue, porque esto podría estar sobre la mesa de las negociaciones, ¿no? El levantamiento, el descongelamiento de esas reservas y la entrega al gobierno legítimo, y bueno, y terminar con esta comiquita, como dijo Diosdado Cabello en este programa. Tenemos unos cuantos comentarios sobre el tema, Leandro. No sé si quieres que los lea. Sí, dale. Desde Piriápolis, viendo Macondo, José Luis. Graciela, estoy viendo Macondo, muy interesante. José Luis, ¿Guaidó existe o es realidad virtual? Esa es buena pregunta. Ana María, ¿dónde está Guaidó ahora? Y por cierto, ¿qué está haciendo?
María Ayala Londres, impulsora de piratería. José Ibarra, Guaidó tendría que estar requerido ante la Comisión de Derechos Humanos. Si está requerido por Interpol por el delito de corrupción y delitos de lesa humanidad. De lesa humanidad no lo sé, pero delitos de corrupción, como bien ha dicho Leandro, se le han pillado unos cuantos. Entonces, razón no le falta a José Ibarra. Ya que Estados Unidos está negociando comprar petróleo a Venezuela. Efectivamente están negociando y ya avanzaron. Sí, una de las empresas petroleras ya también retomó sus actividades, ¿no, Leandro? ¿Eso fue Shell o...? Sí, eso es cierto. No una sé de las internacionales. Claro, ya, sí, no sé cuál de las internacionales fue, pero ya hay empresas internacionales que están retomando su actividad de extracción y de producción en territorio venezolano. Eduardo, cuando a Inglaterra le comience a faltar el agua potable y los alimentos por el deterioro que causa el clima, va a empezar a ofrecer el oro a sus países, como en la leyenda, como el Midas, ¿no? Que convertía en oro todo lo que tocaba y al final, ¿de qué le sirvió? ¿No? Ina, sí. me parece que vas para conectar con esto que nos dejó Marco. Marco, ya saben que hoy está de viaje, por eso no está en el programa, pero nos dejó un compactito con temas muy importantes. Uno de ellos conectado con las cosas que le quieren quitar a Venezuela. En las últimas horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice: nos quieren robar el avión que está aterrizado en Ezeiza, ¿se acuerdan? El de la tripulación venezolana iraní, que está aterrizado, está en Argentina. Ahora se ha liberado una parte de la tripulación, pero otra parte todavía no. Quedan 6 que todavía tienen causas y que el Departamento del Estado se lo quiere quedar, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos se quiere quedar con el avión, que es un avión venezolano comprado de Irán. Bueno, esto está entre los temas que tiene Marco para tocar en este compactito que nos dejó. ¿Qué te parece, Ina, si vamos a verlo antes de ir al corte? Hola Ina, Leandro, comunidad de Macondo. Bueno, como habrán visto, han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas en Argentina que tienen que ver con la dinámica local, que tienen que ver con fenómenos que se conocen a nivel de América Latina y que tiene que ver con un entrecruzamiento de variables de una geopolítica que, bien sabrán, está al rojo vivo, por decir lo menos. Hay 2, 3 temas que están imbrincados y que son los que están marcando la agenda, además de, como comentábamos la semana pasada, la conformación del ahora llamado superministro Sergio Massa, que está ahora al frente de la cartera de Economía ampliada. Pero no es de eso sobre lo que quiero hablar, que eso irá dando sus resultados en los próximos días, sino de, por un lado, este juicio que comenzó contra Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, en una acusación que ocurre, claro, a un año, ni más ni menos que de las primarias, que habrá en agosto de 2023, y de las presidenciales, que habrá en octubre de ese mismo año. Un juicio que está cargado de una gran retórica, narrativa política, de cara a generar una cantidad de titulares realmente muy eficaces, podríamos decir, y que muchas señalan que es parte de este andamiaje de el lawfare, la persecución judicial mediática que se ha venido dando contra numerosos dirigentes del campo popular, de los gobiernos progresistas, populares de América Latina. Así que Cristina está en este momento, Cristina Fernández, está arremetida que, por un lado, evidentemente golpea sobre su imagen por la descarga mediática judicial que eso tiene y que tiene la amenaza al final del juicio de terminar en una sentencia. Ella misma dijo que eso ya estaba redactado. Así que esta dinámica de persecución judicial mediática que hemos visto con Lula, que finalmente fue liberado y absuelto de un juicio que evidentemente fue montado sobre acusaciones falsas, como se demostró encabezado por Sergio Moro, en este caso es la situación de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto donde, como decíamos, en Argentina está todo en un equilibrio muy inestable e ingresando a esta fase de la campaña presidencial que de a poco ya empieza a tomar forma. Y el otro tema que está sobre la mesa desde ya el mes de junio es este famoso por los titulares, avión así llamado iraní-venezolano, que es un titular que para los grandes medios es una suerte de manjar, porque junta a 2
enemigos casi, por así decirlo, de grandes medios corporativos, como es Irán por un lado, como es Venezuela por otro lado. Este avión iraní-venezolano que está retenido en Argentina hace ya casi 2 meses, con una parte de la tripulación, que en total son 19, que ya se le permitió irse del país a principios de esta semana, mientras que otra queda retenido mientras se sigue avanzando en lo que, según dicen los tribunales, es una averiguación para ver si efectivamente o no están relacionados con algunas estructuras iraníes que, según el Departamento de Estado, Estados Unidos, Departamento de Justicia, son acusadas de terrorismo. Esto, claro está, responde mucho menos a una dinámica interna argentina que a una dinámica geopolítica que tiene que ver con la situación que se está dando alrededor de Irán y estas negociaciones para volver o no a un nuevo acuerdo nuclear que está en estas semanas en pleno desarrollo. Hay señales positivas por un lado, pero también por otro lado algunas señales negativas en un contexto donde Estados Unidos, bien lo hemos visto con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, visita que fue para crear una crisis, pues está con varios frentes abiertos. Así que este avión iraní-venezolano por ahora está en Argentina, una parte de la tripulación se fue, pero esto está mucho más ligado a variables exógenas, a la gran geopolítica que está en curso, que a una dinámica argentina con, bien se sabe, un poder judicial, como veíamos con el caso de Cristina, pues por lo menos cuestionado por muchos y por muchas. Muchas gracias, Marco. Está viajando ahora mismo, pero menos mal que es tan responsable y nuestra comunidad hoy no se ha quedado sin la participación de Marco. Me encanta que tenemos hoy la comunidad muy activa. Escribe Dulce que se le fue la electricidad, pero está con datos. Así es como se hace. Y ahora vamos a ir al corte, pero antes les quiero recordar que vamos a volver con Abel Prieto, así que si tienen preguntas sobre la actualidad de Cuba, sobre todo lo que les interesa saber, pueden dejarlas en nuestro chat y las vamos a leer. Y ahora vamos al corte. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Leandro Grille, Georgina Mayo, Soledad Platero, Víctor Hugo Avelando, Carlos Peláez, Leticia Rodríguez Taborda, Sofía Pinto Román, Ignacio Sirio, Rodrigo Alonso, Leandro Ureta. Vamos a romper el blindaje. Viernes y domingos a las 20 horas. Por www.carasycaretas.com.uy. Por el Facebook y el YouTube de Caras y Caretas. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi, míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Volvemos, Ina, con Macondo. Saludamos a toda la comunidad de Macondo que nos está siguiendo, muy activa además en las redes sociales. Y nos metemos en este bloque a conversar sobre la actualidad de Cuba. La gente sabe que Cuba es siempre un motivo de discusión en los países de América Latina, pero en todo el mundo siempre es un motivo además donde se cruzan las versiones de prensa, las campañas de prensa y de propaganda, sobre todo asociado con su histórica enemistad con los Estados Unidos a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y de la imposición del bloqueo a Cuba ya hace más de 60 años. Pero ¿cuál es la actualidad de Cuba? ¿Cómo está Cuba hoy, luego de haber atravesado la pandemia, de haber producido sus propias vacunas para salir de ella, pero también haber vivido
dentro de del contexto de epidemia, del contexto de las restricciones que eso determinó, el cierre del turismo, la caída de la actividad económica, más unas 243 medidas adicionales al bloqueo aplicadas por el gobierno de Donald Trump, derivó en que el año pasado, hace prácticamente un año, se registraron aquellas movilizaciones, las movilizaciones del 11 de julio, que tuvieron semejante repercusión internacional. Para conversar sobre la actualidad de Cuba nos acompaña hoy Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, ex ministro de Cultura de la República de Cuba entre el año 1997 y 2012, asesor del presidente Raúl Castro en ese entonces y actualmente del presidente Miguel Díaz-Canel, y uno de los intelectuales más importantes, más influyentes de Cuba en las últimas décadas, indudablemente. Bienvenido, Abel, a Macondo. ¿Cómo te va? Bueno, gracias, Leandro, por la invitación. Gracias, Ina. Un abrazo fuerte a los dos. Abel, para comenzar a introducirnos en la situación, en la actualidad de Cuba. El año pasado se registraron estas manifestaciones, el 11 de julio, que tuvieron toda la repercusión que han tenido a nivel internacional. Cuba sostuvo que había un cierto grado de manipulación y de hecho se probó, incluso en medios internacionales, lo hizo por ejemplo Julián Macía Tobar en España, demostrando cómo se había construido la etiqueta en Twitter SOS Cuba a través de motores y bots y robots, que tratando de construir una suerte de hiperrealidad, pero también se señalaba por parte incluso del presidente Díaz-Canel que había una parte de demandas legítimas de una parte de la población que debían ser atendidas. ¿Cuál ha sido, a partir de ese 11 de julio, las medidas que ha venido tomando el Estado cubano para atender esas situaciones que se estaban produciendo y que la gente estaba también reclamando? Me refiero, por ejemplo, a problemas de abastecimiento, a problemas con la energía eléctrica, a problemas, en última instancia, con la vida cotidiana. Bueno, a ver, Leandro, hoy tenemos problemas de abastecimiento, hoy tenemos problemas con la generación de energía eléctrica. La demanda es mayor que la generación. Eso se ha estado siguiendo en detalle por los medios, por las redes. Hemos estado explicando cómo va en lo que en Cuba llamamos los apagones, que son un componente muy agobiante para la gente en su vida cotidiana. Creo que en la Asamblea Nacional reciente, el ministro de Energía y Minas, con acotaciones del propio compañero Díaz-Canel, abordaron con mucho realismo, con mucha crudeza, cómo la situación de la generación eléctrica no tiene una solución inmediata, aunque se están haciendo verdaderos proezas, se pudiera decir. Quizá la palabra está un poco depreciada por la retórica, pero se están haciendo verdaderas proezas para tratar de afectar lo menos posible a la población. Ese es un tema. El tema del abastecimiento, todo eso está vinculado a la situación de ese bloqueo recrudecido. Tú mencionabas, Leandro, las nuevas medidas adoptadas por Trump. 50 de esas medidas fueron en el momento más duro de la pandemia. Es decir, tenían la intención muy obvia de que el país colapsara. Y una de las que más daño nos hace en términos del movimiento comercial del país, de las finanzas, es la proclamación, que fue un regalo envenenado de Trump, la proclamación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. En cualquier banco del mundo, cuando aparece esa alerta de que viene algún tipo de intento comercial o de intento de transacción de un país que patrocina el terrorismo, se bloquea ese proceso e inmediatamente se rechaza en las gestiones de Cuba. En eso estamos verdaderamente en una situación muy, muy, muy tensa, porque se nos van limitando todos los pasos. Ayer se anunció y hoy se implementó el inicio de lo que va a ser un mercado de divisas, de compra y venta de divisas. Se inició con la compra de divisas en el día de hoy para la población a una tasa que puede ser estimulante para la gente. Pero lo que sí, tú decías, Leandro, y tienes toda la razón, en los incidentes del 11 de julio, que hubo un componente indudable de manipulación, hubo un plan. La idea de que eso fue un movimiento espontáneo, todo eso es una historia verdaderamente muy poco creíble, pero
aparte de ese plan, se fundamentaba en la intención de, vamos a decir, fabricar un levantamiento popular, un levantamiento contra el gobierno. Tenía que ver con algunos problemas, deudas, digamos, que tiene la revolución con algunos barrios, con algunas zonas del país, junto a toda la presión del bloqueo vamos a decir, el papel de las redes sociales con todas aquellas granjas de troll. Bruno hizo una intervención, Ina, Leandro, Bruno Rodríguez, nuestro canciller, muy importante, 2 o 3 días después del 11 de julio, donde explicó cómo se había tramado todo el plan, cómo se había trabajado todo el plan, cómo se había trabajado con las redes sociales. Pero bueno, a lo que preguntaba Leandro, se inició inmediatamente después del 11 de julio un trabajo en las comunidades más desfavorecidas, en las comunidades donde hay más problemas acumulados, en esas comunidades donde hay dificultades con la vivienda, donde hay dificultades en las mismas instalaciones que sirven a la gente, en las escuelas, en las propias calles, en el alcantarillado. Se ha estado trabajando muy seriamente con cientos de comunidades que se les llama en algún momento vulnerables, se les puede llamar de un modo u otro, pero tienen que ver con población hacinada, con población en situaciones difíciles, con una deuda que ha tenido la revolución en el campo de la reparación y la construcción de viviendas. Ahí se está haciendo un trabajo muy serio que incluye no solo, en esto ha insistido mucho Díaz-Canel, incluye no solo la restauración en términos materiales, sino que él habla de restauración espiritual. Digamos, las instituciones culturales y educacionales de la comunidad están haciendo un trabajo particular con la gente, no como si fueran turistas que vienen a reparar un lugar, no cayendo como paracaidistas del cielo y con las supuestas soluciones, sino poniendo a la gente en las comunidades a protagonizar esos procesos de restauración material, espiritual, cultural de esas comunidades. Y eso ha tenido una buena respuesta. Nosotros hicimos un programa que lo copatrocinó The People Forum, lo copatrocinó la Unión de Periodistas de Cuba, lo pusimos en el canal de YouTube de la Casa de las Américas. The People Forum lo subtituló al inglés y lo puso en su canal de YouTube, donde mucha gente de esos barrios habla de qué ha estado pasando. Hablan sin ningún tipo de triunfalismo, hablan sin ningún tipo de presentar un final feliz, vamos a decir, fabricado para la ocasión, ni mucho menos. Hablan con crudeza, con claridad de sus problemas y de las cosas que se han venido haciendo. Yo creo que esa relación intensa, directa con las comunidades, con las capas populares más desfavorecidas, con la gente que vive con muchas dificultades, con gente que tiene más dificultades que otras personas que tienen mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones en sus barrios. Ese trabajo yo creo que llegó para quedarse definitivamente. Eso era algo que hacía Fidel todo el tiempo, ese tipo de vínculo con la gente. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos tratado de evitar siempre, yo diría que desde el 1 de enero del 59 hasta hoy, es que de pronto los que dirigen el país se distancien de lo que está pasando en las bases. Eso es fatal, eso es funesto, eso es gravísimo. Bueno, te estoy mirando, Ina, eso tuvo que ver con el derrumbe de aquel socialismo europeo, aquel socialismo que estaba en torno a la Unión Soviética, aquella tragedia. Fue una tragedia que haya ocurrido eso, sin duda fue una tragedia para lo que Martí llamaba el equilibrio del mundo. Ese tema de estar con los pies en la tierra, Raúl Castro dice siempre estar con los oídos pegados a la tierra, tocando las cosas con las manos, no adoptar posiciones burocráticas, no adoptar posiciones rutinarias, no digamos, adoptar posiciones que demuestren insensibilidad
hacia los problemas de la gente. El fundamento de esta revolución es la solidaridad entre las personas, ayudarse unos a otros. No queremos que se nos meta el bichito de la competitividad esa capitalista despiadada. No nos interesa ese modelo de felicidad, no nos interesa. Queremos fundar otro modelo de felicidad. Y bueno, esa es la tarea, Leandro, Ina. La tarea tiene que ver con esa comunicación permanente. Los invito, si tienen un momento, a ver en el canal de YouTube de la casa. Se llama La Hora Actual de Cuba y está subtitulado en inglés en el canal de YouTube de The People Forum. Yo creo que es un material valioso donde la gente habla directamente de su experiencia, donde la gente, hay religiosos, están los activistas del movimiento lésbico, del movimiento gay, gente del mundo de las distintas religiones, las de origen africano, las de, digamos, más cercanas al mundo cristiano. Todo eso está, como es el pueblo de Cuba, esa diversidad. Vamos a intentar dejar el enlace después en la bandeja, en la descripción de nuestro programa a esta película, de este documental del que nos estás hablando. Muchas gracias, Abel, por estar con nosotros hoy. Ya están llegando preguntas también de gente, pero te quería preguntar que nos expliques un poco, incluso a la gente que no está siguiendo la actualidad cubana, no porque no quiera, sino porque es bastante difícil. Hoy mismo, preparándome para este programa, empecé a repasar los grandes medios de información y la verdad, como todos sabemos, y como sabemos sobre todo los rusos y los cubanos, la información sobre nuestros países siempre da desde un solo punto de vista. No hay maneras de ampliarlo y en este sentido nuestro programa me parece que es bastante importante para romper ese cerco. ¿Nos podrías contar un poco a la gente que no está al tanto sobre las medidas económicas que se anunciaron ayer mismo, ¿no? Sobre la devaluación del peso cubano y qué se espera, que el efecto que tenga, el impacto en la población, etcétera, etcétera, para que... Bueno, a ver, Ina, esto no es una medida mágica, lo explicó nuestro ministro de Economía. No es que ahora de pronto vamos a entrar en la prosperidad a partir de una medida o de dos medidas. Es un conjunto de medidas en la que el Estado está interviniendo para, digamos, tratar de frenar la inflación. Hoy estamos sometidos a un proceso inflacionario que es muy duro, que la gente lo vive cotidianamente en la calle. Lo que tú comprabas hoy a un precio, de pronto al día siguiente está triplicado ese precio. No por las instituciones estatales, sino por todos los actores económicos que influyen hoy en la cotidianidad del cubano. La medida inicial que se anunció ayer y que se implementó hoy tiene que ver con la compra de divisas por el Estado a una tasa que consideramos estimulante. Es decir, hasta el momento la compraventa de divisas, sobre todo el dólar estadounidense, se estaba produciendo, Ina, al margen de las instituciones estatales. De una manera informal, estaba a más de 100 pesos cubanos por un dólar. Hoy se fijó una tasa para el dólar, se fijó una tasa para la libra esterlina, para las distintas monedas que circulan en el país, para el euro. Y la ministra presidenta del banco explicó que también esa tasa iba a tener que ver con el cambio internacional, es decir, que era una cosa que no era algo, digamos, fijo, que no iba a moverse inmóvil, sino que iba a estar sometido a esos cambios. Es un primer paso para influir en esta carrera inflacionaria que es muy dañina para nosotros y para la población en general. Se han anunciado después otros pasos. El ministro Alejandro Gil, que es viceprimer ministro también, anunció que pronto se iba a hablar de la venta de divisas por el Estado a la población. Era un segundo paso para ir acercándose a un mercado de compraventa de divisas en el país. Nosotros tenemos un fenómeno en Cuba hoy, Ina, que es una medida que hubo que tomar, que fue muy compleja, muy dolorosa, pero al mismo tiempo inevitable, imprescindible, que fue crear un mercado interno
para tarjetas en moneda libremente convertible, para personas que recibieran ingresos en sus tarjetas y pudieran comprar determinados productos que no tenemos suficientes para vender en moneda nacional, en pesos cubanos. Pero bueno, todo esto que estamos haciendo, Ina, se está realmente llevando a cabo en condiciones extremadamente difíciles. Es decir, no es un laboratorio, Cuba no es un laboratorio donde hay unos tecnócratas meditando si pueden aplicar esto, pueden aplicar lo otro. Es un país defendiéndose de esa campaña, porque esa campaña que tú viste hoy cuando estabas preparándote para el programa, nos llega a través de las redes, nos llega a través de todas las vías posibles. Es un país abierto. Yo le explicaba hoy a unos amigos que estuvieron aquí de españoles que la propia el tema de las redes, el gobierno cubano ha hecho un trabajo. Uno de ellos que había estado hacía 5 años dice: nunca me imaginé que hoy en Cuba había tanta gente con móviles conectados a internet y a las redes. Eso lo favoreció el gobierno cubano con total conciencia de que era una necesidad del país, lo que se ha llamado informatización. Hoy hay comercio electrónico, hoy hay muchos servicios que la gente paga a través de su teléfono, hay muchas opciones que incluso en la época de la pandemia fueron importantes porque la gente no tenía que salir de su casa. Pero bueno, nuestro gobierno, nuestro partido apoyó decisivamente la informatización de la sociedad cubana. Hoy hay más de 7 millones, 7 millones de móviles conectados a las redes y a internet, en manos de toda la población. 7 millones no es una cifra pequeña para un país como el nuestro. Es una cifra. Bueno, y el propio Internet, la demostración de que usted está ahora con nosotros hablando con una conexión perfecta y lo vemos perfectamente en vídeo, pues también yo me acuerdo que hace 2, 3 años no era tan fácil organizar una transmisión en vivo con Cuba. Aquí tenemos una pregunta, a ver si podemos responderla, de un usuario, Jordi. Entiendo que en Cuba el bloqueo dificulta el acceso a determinados productos, tecnología, consumo, marcas para la población, pero no entiendo por qué resulta tan difícil surtir de productos de primera necesidad como el aceite o la carne a precios racionales para los sueldos de un cubano medio. Yo entiendo que es porque Cuba importa la mayoría de los alimentos, ¿no? Importa muchos de los y eso alimentos. Lleva el embargo, ¿no? E importaba, por supuesto, Ina, Jordi, importaba también muchos componentes para pienso animal. Es decir, la economía nuestra es una economía abierta. La idea de que nosotros podamos producir nuestros alimentos con esa soberanía alimentaria, vamos a decir, que es una de las necesidades que tenemos y algo en lo que se ha estado insistiendo, está todavía lejana. Y hoy el pollo que se le vende a la población es importado. Y muchas de las carnes que se venden son importadas. Y la carne de cerdo, que es, vamos a decir, como dice una canción de Buena Fe, es el mamífero nacional, ese cerdo, que es vamos a decir, el cerdo es el animal que en el rito hay que sacrificarlo a final de año, para la Nochebuena, para el 31 de diciembre. Los precios de la carne de puerco son absolutamente inalcanzables para la mayoría de la gente. Nosotros quisiéramos llegar a la inmensa mayoría de la gente. Eso forma parte de este paquete de medidas, junto con otras que estamos tomando. Por ejemplo, Ina, no sé si eso lo conoce la gente. Los alimentos de la canasta básica son subsidiados por el Estado y no han subido de precio jamás. El Estado cubano le garantiza leche a los niños de 0 a 7 años, totalmente subsidiada. Eso es verdad que después de los 7 años no podemos garantizárselo a todos. Eso es a todos los niños de Cuba, Ina. Es decir, es lo que le llaman aquí la libreta de abastecimiento. Cuando a ti te dicen que algo es por la libreta, es que 11 millones de cubanos van a recibir ese suministro en su bodega por la libreta y a un precio absolutamente simbólico. Esas son las cosas que a veces no se miden. Yo creo que sí es muy difícil, si tú estás cercado como estamos nosotros, si eres un país patrocinador del terrorismo,
si tienes todas las limitaciones que tenemos hoy, si realmente, por ejemplo, el combustible, Ina, la situación del combustible es gravísima en el día a día. Tenemos que comprar combustible muy lejos, tenemos muchas dificultades para importar combustible. Ellos persiguieron a las navieras, le pusieron enormes multas a las navieras. Nosotros tenemos embarques detenidos en distintos puertos del mundo que no podemos traer porque vamos a decir, los dueños de esas naves no quieren arriesgarse a ser llevados a un tribunal, porque el bloqueo es totalmente extraterritorial, no es una bronca entre Estados Unidos y la pequeña isla, es una bronca entre nosotros, pero al mismo tiempo está implicado mucha gente en el mundo que está siendo presionada, está siendo chantajeada. Eso hay que decirlo con realidad, independientemente de los errores que hayamos cometido en la conducción de uno u otro proceso. Abel, sí, ahora imaginen todos los que nos están escribiendo que esto está durando ya hace ¿cuántas? Casi 7 décadas, ¿no? Casi 7 décadas. Que a mí me indiquen un país que haya podido aguantar a semejante guerra económica durante tanto tiempo y mantener educación y sanidad universales y gratuitas. Es importante. Abel, Leandro tiene una pregunta. Sí, adelante. Te hago adelante, un combo de 2 preguntas, porque como nos vamos quedando sin tiempo y hay varias cositas que me interesa a ver si podemos abordar. Una, este año, en septiembre, se tiene que someter a referéndum el Código de Familia, un nuevo Código de Familia en Cuba que entiendo que fue como desglosado en el proceso de reforma de la Constitución del año 2019 para ser tratado más detenidamente por la sociedad, pero es un código que va en la línea, creo, de la incorporación de nuevas formas de familia, de matrimonio igualitario, en fin. Me gustaría que pudieras hablar un poquito de eso y también me gustaría conocer, en tu perspectiva, cuál es la relación que tiene hoy la revolución con las generaciones más jóvenes y entre los jóvenes con los propios artistas, porque esto ha sido motivo de debate, de polémica y de tensiones en los últimos años. Hemos visto el movimiento San Isidro, hay un proceso de inmigración de jóvenes que no se puede negar. Entonces, me gustaría conocer tu perspectiva sobre estas 2 cosas. A ver, Leandro, el Código de las Familias se llama, en plural. Es decir, el código parte de la idea de que no se va a normar cómo debe ser una familia, sino que abre su mirada a distintos tipos de familias, donde está incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde está incluido un concepto de la responsabilidad parental como algo fundamental, donde, vamos a decir, se ha tenido en cuenta el derecho de los abuelos al contacto con los nietos. Yo creo que es un código muy de vanguardia, Leandro, muy de vanguardia. Estamos orgullosos de ese código. Y efectivamente se desgajó del referéndum constitucional porque todavía había muchas dudas en la gente. Era necesario que tuviéramos más tiempo para debatirlo. Bueno, de hecho, el otro día en la Asamblea Nacional se debatió la versión número 25 de ese Código de las Familias. Ahora en septiembre se lleva a referéndum. Yo estoy convencido de que ese referéndum va a ser una victoria del pueblo cubano, un referéndum de una nueva cultura para este pueblo nuestro, mucho más cerca de sus realidades. Porque hay incluso segmentos reaccionarios, conservadores, asociados a cierto fundamentalismo religioso en Cuba, que está haciendo una campaña intensa para tratar de crear confusión en torno a ese código. Incluso están hablando hasta de cuestionarse el derecho al aborto, que es un derecho muy antiguo en Cuba, desde antes de la revolución. Ahora de pronto esta gente, que lo que quieren realmente es dividir a este país, están tratando de cuestionarse también el derecho al aborto. Pero bueno, yo estoy convencido que con esta versión, con las explicaciones, hay un equipo que ha trabajado en ese código de psicólogos, de juristas, muy bien preparados, muy profesionales, además que le han hablado a la gente con ejemplos concretos, con argumentos, y yo creo que estamos en un momento en que el que vote contra el código es porque no hay remedio
sencillamente es un cavernícola primitivo y homófobo, una especie de... Pero bueno, aspiramos a que eso sea una minoría. La relación con los jóvenes. Yo creo, Leandro, que tenemos efectivamente hoy muchos jóvenes emigrando. Ese fenómeno ha crecido en los últimos tiempos, ha crecido a pesar de que los Estados Unidos, es importante también que lo sepan los que siguen Macondo, Estados Unidos se ha negado a regresar a los acuerdos migratorios que habíamos tomado, que habíamos suscrito con ellos, que incluía que ellos entregaran no menos de 20.000 visas anuales, porque nosotros no nos oponemos a que nadie emigre en lo absoluto. Lo que queremos es que lo hagan a través de una emigración segura, ordenada, por las vías legales, no en manos de un traficante de personas en la frontera sur de Estados Unidos, en un corredor que hay en Nicaragua, me han dicho que hay. Yo creo que todo eso es peligroso, es absurdo, es lamentable porque realmente son jóvenes profesionales, jóvenes bien preparados, bien formados por la revolución en su inmensa mayoría, y tienen derecho a vivir donde se les ocurra vivir, pero tienen derecho a llegar con seguridad a ese destino. Y Cuba ha estado siempre defendiendo eso. Y es el gobierno americano el que ha hecho lo imposible por dificultar esas gestiones. De entrada, cerraron el consulado en La Habana. De pronto la gente tenía que ir a otro país, a un tercer país, a esperar allí, a iniciar las gestiones ante un consulado y esperar allí la respuesta. Es decir, se les hacía costosísimo a la gente emigrar. Y mucha gente tiene familia en Estados Unidos, mucha gente tiene familia en Miami. Ahora empezaron bajo la cobertura de la reunificación familiar a hacer algunas gestiones en la Embajada de Estados Unidos. Esperemos que eso se normalice, esperemos que realmente haya una respuesta al reclamo de Cuba. Ese éxodo, si se le quiere llamar éxodo, de esa población joven, tiene mucho que ver con el impacto de la crisis y la idea de que, vamos a decir, no hay una salida. Esa idea se le repite por todas las vías a la gente joven. No tienes proyecto de vida en Cuba, no hay proyecto de vida para ti. Les repiten eso. La gente en Miami les manda fotos junto a automóviles lujosos o, vamos a decir, en una piscina, pasándola bien. El joven hoy es muy sensible a la idea de pasarla bien, como todos nosotros. Yo todavía, ya soy viejo, pero todavía soy sensible. Me gustaría pasarla lo mejor posible en una piscina incluso. Pero bueno, eso está influyendo en la gente, Leandro, está influyendo en la gente de una manera obvia. Muchos van ingenuamente pensando que van a ingresar en la clase media en cuanto lleguen a territorio norteamericano. Se han creído el sueño americano, el American Way of Life, todo eso. Han visto muchas películas y series de clase media donde el papá tiene un carro, la mamá tiene un carro, el nené tiene una moto. Te das cuenta, todo el mundo rosadito, feliz, viviendo esa vida imaginaria. Cuando llegan allá tienen que trabajar en 3 lugares diferentes, tienen que hacer una vida difícil. Mira, yo mandé una vez, Leandro, a preguntar, cuando estaba de ministro de Cultura, a preguntar los graduados de cine y televisión en Cuba, ¿qué estaban haciendo los que se iban a vivir fuera? Que muchos se van a vivir fuera. ¿Qué estaban haciendo en el exterior? Ninguno está haciendo cine. Los más afortunados están haciendo publicidad. Son los más afortunados, los mejores pagados. Los mejor pagados están haciendo publicidad. Si tú eres un artista que tenías algo que decirle al mundo, algo realmente valioso que compartir con tus contemporáneos, desde el arte genuino, no puedes sentirte realizado si estás haciendo publicidad. Es difícil haciendo publicidad sentirse realizado si eres un artista de verdad. Pero bueno, mira, yo creo que
de entrada las puertas están abiertas para que regresen. Yo creo que muchos van a regresar. En las encuestas que ha hecho un centro nuestro que estudia el tema de las migraciones, la inmensa mayoría lo que quiere es mandar dinero a su familia y después regresar y quizá fundar aquí, porque ya hay mucha gente joven fundando lo que le llaman MIPYMES, pequeñas, medianas empresas privadas. Hay gente que quiere usar su talento, lo que aprendió, y realizarse a la vez en un proyecto de vida asociado a una pequeña empresa, una mediana empresa. Y muchos de ellos quieren eso, según esa encuesta, que tampoco sé hasta qué punto responde exactamente a la verdad. Pero ese fenómeno es real, es un fenómeno amargo, sobre todo nos amarga que se vayan corriendo riesgos, Leandro. Lo que le amarga a Cuba es que alguien, un cubano, no tenga derecho a decidir dónde vivir en este mundo sin pasar por ese tipo de aventura peligrosa que es hoy la emigración a través de Centroamérica y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, Abel. De hecho, tenemos muchos comentarios, nos estamos quedando cortísimos de tiempo y hay muchas preguntas, pero yo no sé si tenemos que pautar un segundo programa para poder responderlas todas, pero sobre todo en los comentarios veo mucha solidaridad de la comunidad de Macondo. Fuerza para Cuba y el pueblo cubano han demostrado cómo muchas restricciones y muy pocos recursos se puede garantizar una vida digna para millones de personas. Clarísimo, Abel. Miro Cubavisión, el programa de Randy es tal cual. Aquí hay muchos cubanos que vienen a Uruguay, algunos se quedan, pero otros tienen el sueño americano en la cabeza. Sí, las películas, como bien has dicho, han hecho sus cosas. Después, la sanidad en Estados Unidos es otro tema que habría que abordar, ¿no? Cuando te quedas en la calle y no te atienden directamente, o te atienden, pero después te llegan unas cuentas que no vas a pagar en la vida. Yo no sé, Leandro, si tú tienes más preguntas... No, yo podría estar 3 horas preguntándole cosas a Abel Prieto, pero el tema es que no tenemos... Ya nos pasamos de tiempo, pero igual me parece que podemos hacer alguna pregunta más. No sé, Ina, ¿querés? Puedo ver lo que... Es que ahora, más o menos en el chat, quería hacer una pregunta de los usuarios, pero básicamente son muy complejas, como... una que a lo mejor sí que puede ser útil. ¿Cómo está el turismo en Cuba ahora? Y cómo, si tienen posibilidad de llegar desde Latinoamérica. Le interesa a un seguidor. Bueno, a ver, Ina, se me quedó algo de lo que preguntó Leandro que no lo dije cuando él mencionó lo de San Isidro y eso. Rapidito lo comento, Ina, muy rápido. Siempre ha sido un sueño de los yanquis crear una quinta columna en los sectores intelectuales en Cuba. Desde siempre. Intentaron con aquel fantoche Valladares, que no era ni inválido ni era poeta, hasta lo convirtieron en un representante de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos. Lo intentaron en distintas ocasiones. Eso, la política cultural de este país, Leandro y Ina, realmente garantizó mucha unidad en la intelectualidad. Te lo digo porque yo, antes de ser ministro, fui presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en los años 90 más duros. Los años 90 donde más que apagones había alumbrones. Otro momento de gravísima tensión en términos económicos, cuando los yanquis se derrumbaron nuestros aliados en Europa central y oriental, y entonces hicieron nuevas leyes, la Helms-Burton, la Torricelli, leyes para asfixiarnos definitivamente. Pero bueno, esa relación entre la dirección revolucionaria y la intelectualidad hoy se mantiene muy fluida. La Asociación Hermanos Saiz, que es la organización de escritores y artistas jóvenes, mensualmente chequea ante el presidente y primer secretario Díaz-Canel los acuerdos de su Congreso. La UNIAC acaba de hacer un Consejo Nacional verdaderamente extraordinario, muy profundo, donde realmente hubo una respuesta desde la cultura a todo lo que se ha venido debatiendo en torno al 11 de julio. Precisamente a un año del 11 de julio, los intelectuales se reunieron con Díaz-Canel y expresaron su compromiso y su interés en trabajar en las comunidades, lo que mencionaba Ina,
hace un momento. En cuanto al turismo, yo creo que se ven signos de reanimación del turismo, se ven señales de reanimación. No tengo los datos, lamentablemente no tengo las estadísticas, pero bueno, el plan que hay es de 2,5 millones de turistas en este año. Hay que ver si eso se puede cumplir. Yo creo que desde toda América Latina se puede viajar a Cuba. Habría que averiguar en las agencias turísticas, es decir, no creo que haya limitaciones. Hoy estuvieron aquí, te explicaba, unos compañeros de Andalucía, de una plataforma de solidaridad que llegaron el otro día y recorrieron todo el país. Hay un calor enorme en Cuba, un calor implacable. Estamos dando una batalla por sobrevivir día a día y te agradezco que me hayas dicho que hay solidaridad en la comunidad de Macondo. Yo intuía que era así. Y si hay que hacer otro programa, lo hacemos sin problema. Un abrazo. Muchísimas gracias y sí, vamos a hacer otro programa porque hay mucha gente que lo está reclamando. Y sí, me parece importante. Muchas gracias a nuestra comunidad, efectivamente, por todos sus comentarios. Un abrazo al pueblo cubano. Cuba es el ejemplo para nosotros, es la esperanza de saber que podemos mejorar la vida del planeta. Vamos, Cuba, etcétera, etcétera. Muchísimos comentarios de solidaridad, efectivamente. Y a mí me parece muy importante este programa. Te quería agradecer porque... como ya he dicho, cuando preparas el material, algún tipo de material sobre Cuba, toda la información que encuentras es apagones, escasez, y esto es algo que sabemos, y esto es más, es algo que se reconoce, que aquí en el propio programa lo acabamos de hablar, la inmigración, escasez, apagones. Esto es algo que existe, pero en estos grandes medios, de alguna forma, siempre se menciona de pasadita el tema del embargo, que es importantísimo. Es como si te rompieran las dos piernas y luego dijeran, es que tú no puedes caminar. Es un poco la historia de Cuba, muy, muy simplificada, pero es lo que está pasando. Muchas gracias a toda nuestra comunidad, muchas gracias, Abel. Yo me voy a despedir. Hasta el próximo jueves y le paso la palabra a Leandro para que se despida el próximo jueves ya con Marco aquí. Muchas gracias a toda la comunidad de Macondo. Gracias a Abel Prieto por habernos acompañado. Gracias, Sina. Nos estamos reencontrando en Macondo el próximo jueves a las 20 horas del Río de la Plata, 18 horas Bogotá, México, 19 horas de La Habana. Gracias, Abel, nuevamente, y esperamos contar contigo en próximos programas, tal vez también con Marco Teruggi, que ya se va a ver reincorporado y que seguramente se le ocurran todavía más preguntas, porque preguntas siempre hay. Gracias, Abel. Abrazo, gracias. Y gracias a todos. La Alborada guiando esta canción.